Bueno, el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 3 del libro de Duda y bueno, vamos a ver durante esta y la siguiente clase vamos a ver lo que son las, eh, las funciones o modelos paramétricos y cómo se estiman cómo se obtienen los parámetros o más bien cómo se entrenan los parámetros para describir los datos. Y en particular hoy vamos a ver algo que se llama Maximum Likelihood, que em, digamos, es una metodología que nos va a servir para, eh, pues nos va a dar una manera directa de cómo estimar esos parámetros. Am, ok. Eh, bueno, de nuevo, retomando lo que hemos venido viendo estos días, era que pues teníamos un cierto clasificador que, que la idea era pues clasificar un número de n objetos y, am, esto lo hacemos generando de alguna manera nuestro vector de características. El cual, pues, en principio nos tiene que ayudar a distinguir entre, bueno, o sea, tiene que ser una representación que nos dé, que realmente contenga información sobre el sistema y basado en esto, pues, nos permita crear nuestras fronteras de decisión. Am, entonces, eh, de aquí, pues, de las observaciones teníamos es decir, de elaborar nuestro experimento, podíamos obtener, por un lado, las probabilidades a priori, que serían pues la probabilidad de ocurrencia de cada una de las clases. em, y por otro lado, podíamos obtener lo que son las densidades de probabilidad condicionadas de una clase, es decir, dada clase uno o 2, cómo son las distribuciones de los vectores de características. Y esto se le conoce como verosimilitud o likelihood. Em, a lo largo de la clase y del curso voy a usar más la palabra likelihood en inglés, porque aún la palabra verosimilitud em, como que no me dice, pues no me dice tanto. em, entonces voy a estarlas usando de manera intercambiada. Am, bueno, entonces eso fue de las observaciones. Ahora, del análisis de esas observaciones, es decir, de esas dos cantidades, de las dos cantidades a priori, la probabilidad del evento y dada la clase, su distribución, em, pudimos obtener o pudimos construir, eh, usando algunos conceptos de teoría de probabilidad, em, lo que se conoce como la densidad de probabilidad total de nuestras observaciones en el espacio de características, o también lo van a encontrar escrito por ahí con el nombre de evidencia. Am, y de nuevo, eh, esta función de densidad se obtiene a partir de lo que ya sabemos, ¿no? De las observaciones. Eh, Después construimos lo que es el teorema de Bayes o teorema de Bayes, como lo quieren decir.
el cual nos da de nuevo una densidad de probabilidad condicional, pero ahora a posteriori. Es decir, que usando las probabilidades que ya mencioné, eh, se puede construir o esto, digamos, sirve para sentar las bases del clasificador que queremos, que queremos crear. Es decir, que pues dado un vector, una vez, digamos, obtenidas todas las probabilidades, del lado izquierdo obtenemos la probabilidad a posteriori, la cual dado un vector en el espacio de características, em, nos da la probabilidad de que éste pertenezca a una clase u otra. Muy bien, esto, digamos, es un resumen de las primeras clases eh, pues de lo que ya vimos. Y posteriormente, pues, digamos, definimos lo que era una función de edición óptima o la cual iba en conjunto con la con la frontera de edición de Bayes. Y esto se obtenía am, maximizando la probabilidad. em, y, y de aquí, bueno, esta ecuación nos llevaba a que, bueno, digamos, una vez especificada la forma de las probabilidades, pues esto nos permitía eh, obtener directamente la ecuación para una frontera de decisión. Y en particular vimos que en el caso de distribuciones gaussianas, el, la ecuación de la decisión de frontera, de la frontera de decisión, era un hiperplano. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de esta metodología de lo que hemos visto hasta este momento? Bueno, pues se asume em, que conocemos de manera exacta las probabilidades, es decir, que conocemos la probabilidad de ocurrencia de cada una de las clases y además que conocemos la distribución exacta de de la, de la función de likelihood. Ahora, esto en la realidad pues simplemente no es posible, dado que, si se acuerdan, requería que hiciéramos un número infinito de observaciones. Entonces, si hacemos un número infinito de observaciones, pues digamos que eh, o sea, lo que implica es que se requerirían demasiados datos para obtener, construir de manera precisa estas dos funciones. Ahora, ¿cuál es la solución o cuál sería el siguiente paso a seguir? Bueno, pues es precisamente el tema de hoy, es cómo diseñar algún modelo con el cual, en lugar de requerir este número de observaciones infinitas, em, pues la idea sería de alguna manera proponer una función paramétrica, es decir, una función que ya tenga pues una forma bien definida y que solo falte eh, como ajustar ciertos parámetros de esta función. Y en particular pues lo vamos a hacer para la función de likelihood, que digamos que sería la más complicada, ¿no? de, de estimar. Ok, entonces vamos a iniciar. A ver, como decía, lo que ya teníamos era que lo que habíamos hecho antes, en las primeras clases,
era, em, era que pues empezábamos a hacer nuestras observaciones de las dos, de los dos tipos de pescado. Entonces podíamos construir un histograma donde el cual pues ya reflejara nuestros resultados, ¿no? O sea, nuestras observaciones. Y con un número total de m muestras, pues ya construíamos estos histogramas. Am, y de aquí, bueno, lo que asumíamos era que, bueno, pues si asumimos que que el número de muestras o el número de observaciones tiende a infinito, entonces podíamos modificar el tamaño de las cajitas donde que estamos usando para calcular nuestros histogramas, de tal manera que vamos haciéndolo más y más pequeñas y vamos metiéndoles más y más datos hasta que éstas se transformaban en funciones continuas. A ver, esto es lo que ya venía, em, digamos, lo que ya hicimos. Em, y de nuevo, al aumentar al crecer el número de nuestras observaciones, pues podíamos recuperar las probabilidades condicionales, ¿no? De cada una de las clases. Pero pues, digamos, desde el punto de vista práctico, pues esto simplemente no funciona. O sea, muy raramente vamos a tener la posibilidad de obtener tantas muestras como querramos. Entonces, digamos, no es una metodología práctica. Ahora, ¿qué tal si usáramos directamente, o sea, acá atrás, qué tal si usáramos, por ejemplo, eh, uno de estos histogramas como modelo? De que simplemente dijéramos, bueno, pues quizás es una buena opción y nos podemos quedar directamente con el histograma. Entonces, este sería nuestro modelo. Ahora, ¿qué tipo de problemas eh, se les ocurre que pueda tener un modelo que esté basado en histogramas? Pues bueno, a ver, digamos, si lo vemos así, eh, digamos, de manera simplificada, bueno, pues el hecho de estar trabajando con histogramas pues tiene bastantes problemas y uno es, pues, por ejemplo, no es una función continua. Entonces, esta función, si necesitáramos calcular alguna de sus propiedades vía diferenciación, pues simplemente pues, no van a estar bien definidas los operadores diferenciales, digamos. Em, entonces, Diga, además, aquí en esta representación que tenemos arriba, solo estamos representando el histograma en una sola dimensión, pero en general, digamos que el vector de características va a vivir en un espacio de, de muchas dimensiones, por ejemplo, eh, un espacio d-dimensional, es decir, R a la d, y Y digamos, nada más como para que se queden con un número en la cabeza, los espacios de los vectores de características, pues si son poquitos, va a ser un espacio como, digamos, de unas 10 dimensiones. Pero regularmente, tanto en los métodos de regresión lineal simples, eh, como en las representaciones o en los vectores de características que se crean en modelos como las redes neuronales, eh, pues el espacio de dimensión del vector de características es bastante más grande.
Por ejemplo, algunas de las metodologías que hemos desarrollado, eh, el vector de características vive en un espacio cuando es pequeño, de 128 dimensiones, o si ya si queremos hacer una metodología más robusta, este espacio, el vector X, va a tener entre 258, quizás hasta 512 dimensiones. Entonces, si se fijan, o sea, un espacio de 512 dimensiones, pues ya pues es bastante grande, ¿no? Em, y ahora, eso sería por la parte de la dimensionalidad. Ahora, recuerden que al estar construyendo estos histogramas, pues tenemos que particionar nuestro espacio. Es decir, tenemos que crear un número, digamos, S de casillas donde vamos a estar contando todas nuestras observaciones. Y cada una de esas casillas o bins, así es como se le conoce, como lo van a encontrar en las librerías de Python, por ejemplo. Eh, entonces digamos, hay dos parámetros aquí. Uno es la dimensionalidad del vector de características, es decir, del espacio de características. Y el otro es el número de casillas que vamos a tener que usar para particionar nuestro espacio y construirlo, ¿no? Em, entonces, uno de los principales problemas es de que el número de particiones en el espacio va a ser S a la D, es decir, S a la potencia D. Y pues de aquí rápidamente podemos percatarnos de que, eh, digamos, en un ejemplo bastante simple que si, si hacemos una partición de 50, por ejemplo, de 50 casillas por dimensión, es decir, digamos, si tuviéramos, eh, pues sí, o sea, simplemente particionamos cada una de las dimensiones en 50, en 50 casillas, que eh, de ninguna manera este es un número grande, o sea, regularmente uno usa entre 100 o 500 casillas, o incluso hasta 1000, dependiendo de qué tan dispersos estén los datos. Pero aquí vamos a dejarlo solo en 50. Y ahora, si tuviéramos una representación de pocas dimensiones, del orden de 12 dimensiones, pues digamos, entonces el número de particiones en nuestro espacio sería S a la D, es decir, este número andaría entre el orden de 10 a la 20 particiones. Eh, y pues digamos, tener que manejar un espacio que está particionado en 10 a la 20 pedacitos o cubitos, o más bien hipercubos, em, pues va a ser una pesadilla tanto desde el punto de vista de cómo administrar ese montón de casillas, eh, pues se vuelve prácticamente imposible hacerlo. Entonces, a esto de hecho se le conoce como o sea, una traducción literal sería como la maldición de la dimensión, o en inglés lo van a encontrar como The Curse of Dimensionality. Entonces, a esto lo que se refiere es que a la hora de construir em, histogramas en un espacio de muchas dimensiones, pues simplemente esto se vuelve inmanejable, porque son demasiados. O sea, solo imagínense, si tuviéramos que ponerle un índice a cada una de esas particiones, pues necesitaríamos 10 a la 20 índices para caracterizar nuestro espacio. Entonces ahora imagínense construir pues un arreglo que codifique toda esta información, o sea, que vaya contando uno por uno cuántos puntos cayeron en cada uno de las casillas. Eh, y más aún, si tenemos que ir a buscar un elemento en una de esas casillas, pues
digamos, los árboles de búsqueda para, para, para trabajar este número tan grande de casillas, pues va a requerir demasiado tiempo de cómputo. Entonces, digamos, ya basado con este análisis, pues no es tan buena idea quedarnos solo con un modelo de un histograma. Para la versión, eh, una mejor idea, pues es simplemente usar un modelo que tenga parámetros, una función predefinida, de la cual pues simplemente nos tengamos que preocupar solo por cómo ajustar los parámetros del modelo. Am, entonces, de nuevo, pues tenemos que recuerden que nuestras observaciones pues están de la manera en que las colectamos, pues simplemente es de nuevo en histogramas. Em, pero la idea es cómo pasar de estos histogramas a un modelo que sí podemos, con el cual sí podemos trabajar. Y bueno, como les comentaba, pues la idea es proponer una función, eh, proponer que nuestra función de likelihood, la esta es decir, dada una clase, cuál sería la densidad de probabilidad de su vector de características, pues podemos asumir que que esta función va a estar, puede representarse, puede describirse por una función conocida, ya sea una función gaussiana o una función eh, binomial o de Bernoulli, o dependiendo dependiendo del problema. Entonces, con esta función analítica, la cual depende de ciertos parámetros para, para, em, para caracterizarla, pues se puede aproximar la función de likelihood exacta. Entonces, los parámetros de este modelo, por ejemplo, en el caso de gaussianas, pues van a ser el valor la mu, que sería pues, el valor promedio de los datos, o el centro o el centroide de los datos, y su matriz de covarianza. Am, o sea, aquí es importante eh, mencionar el hecho de que, bueno, no todos los datos no todos los problemas van a seguir distribuciones gaussianas, pero aquí nos enfocamos en las funciones gaussianas porque, pues como lo veíamos anteriormente en otras clases, o como lo mencionaba, em, si una función, si nuestro problema no se comporta de manera normal, es decir, que siga una densidad gaussiana, em, algo que es importante es que conforme la dimensión del espacio de los vectores de características crezca, eh, va a ocurrir un fenómeno muy curioso, que conforme la dimensionalidad de nuestro espacio aumenta, los datos se van a empezar a aparecer, van a estar distribuidos más y más cerca de una función gaussiana. Y esto se debe al teorema del límite central. Es decir, que cuando tú creas un espacio que tiene muchas dimensiones y que cada una de ellas representa o tiene datos redundantes, van a empezar a interferir de tal manera que la distribución se va a empezar como a gaussianizar, ¿no? Que va a empezar a parecerse a una gaussiana. Por eso es importante eh, y bastante útil estudiar las funciones gaussianas. Am, bueno, entonces ahora ya, digamos que ya escogimos nuestro modelo paramétrico, eh,
y en particular nos enfocamos, digamos, en una gaussiana. Asumimos que nuestra distribución va a ser una gaussiana en un espacio de muchas dimensiones. Em, entonces, ahora, cuál es la tarea aquí? Si ya definimos, por un lado, que vamos a trabajar con gaussianas, eh, o funciones de distribución normales, pues, ¿cuál es la tarea? Bueno, pues la tarea sería como ahora caracterizar esa gaussiana, es decir, buscar el conjunto de parámetros tales que mejor reproduce las observaciones que ya tenemos. Es decir, como que tenemos que encontrar la gaussiana que mejor se ajusta a los datos. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de esto? Bueno, pues simplemente, o sea, lo primero es que nos deshacemos de la, de esta maldición de la dimensión, es decir, del hecho de que ya no necesitamos un número exponencial de datos para representar nuestro problema. Eh, Ahora, ¿cuáles serían los riesgos de este método, am, de esta manera de hacer las cosas? Am, ¿alguien se le ocurre? ¿Alguien me puede decir algo un riesgo de hacer uso de este tipo de función o de este tipo de aproximación? Bueno, si a nadie se le ocurre, em, el problema con este tipo de, de metodologías, pues pudiera ser el hecho de que estemos sobresimplificando nuestro problema. Es decir, que estemos proponiendo una, una distribución que realmente no representa nuestras observaciones, sí, nuestras observaciones. Es decir, que, que los datos no puedan reproducirse usando una función gaussiana o cualquier otra función que hayamos usado. Am, pero como dije, entonces, en general, conforme las dimensiones se hacen más y más grandes, pues este tipo el usar gaussianas se vuelve más y más conveniente. Em, pues bueno, entonces ahora sí, ¿cuál sería la metodología con la cual vamos a encontrar o ajustar nuestros parámetros? Em, Pues lo que hay que hacer aquí es, vamos a usar un método que se llama, perdón por el inglés, pero creo que era más claro en inglés, em, algo que se conoce como Maximum Likelihood Estimation. Y entonces este tipo de marco de trabajo o este método lo que hace es eh, tratar de maximizar una función y en particular es maximizar el likelihood o la función de verosimilidad, sí, verosimilitud. Entonces, ¿cuál es la meta de esta metodología? Y aquí, perdón, pero va a haber bastante texto. Primero tenemos que definir nuestro problema. Entonces, lo que hacemos es como primero considerar un conjunto de funciones de densidad, que podría ser un conjunto de gaussianas, y cada una de estas gaussianas en este conjunto va a estar definida por un conjunto de parámetros. Y aquí pues definimos estas gaussianas como dado un conjunto de parámetros o dado un parámetro θ, eh, eh, o sea, definido este parámetro a priori, este parámetro θ, o este conjunto de parámetros, eh, esto nos va a definir la distribución de los valores de X. Am, y pues claro, en el caso de gaussianas, pues eso sería de nuevo, ¿no? El centroide de los datos y
matriz de covarianza. Entonces, digamos que tenemos esta información. Y además, bueno, y entonces de aquí, la idea sería como encontrar ese conjunto de parámetros. eh, a ver, quizá es un poco al revés, porque recuerden, aquí lo que tenemos son nuestras observaciones X, es decir, es los datos que hemos estado colectando. Entonces, en base a esos X, queremos encontrar cuál es el parámetro teta que es más probable, tal que reconstruye nuestras observaciones. Am, entonces, el método en sí consiste en primero en colectar información, o sea, hacer nuestro conjunto de observaciones de vectores de características. Entonces, una vez que tenemos todos estos datos, pues lo que sigue es, eh, pues, algo que es bastante importante en teoría de probabilidad, es que los datos que estemos generando tienen que ser independientes. ¿Y esto qué se refiere que sean independientes? Pues que simplemente que el hecho de que, digamos, X2 no sabe que ya sampleamos, por ejemplo, o que ya obtuvimos u observamos el vector X1. Es decir, no interfieren entre ellos, no hubo una secuencia, ¿no? En este caso no es como una serie de tiempo de que donde el XM está correlacionado con el XM-1. O sea, aquí no hay ningún tipo de correlación entre las observaciones que hemos colectado. Y eso se le llama que son observaciones independientes. Y además, pues algo que también es natural asumir es de que todos los datos fueron generados a partir de una misma distribución, a partir de una misma función de densidad. Y esta función de densidad eh, pues está caracterizada por los parámetros teta. Ahora, ya asumiendo esto, pues eh, em, recordemos de nuevo, la función, todos los datos fueron generados a partir de una función de densidad eh, parametrizada o caracterizada con los parámetros teta. Em, Ahora, de aquí podemos construir una función de densidad conjunta, y la cual está dada por esta, ¿no? Que es simplemente el producto de, la, de, las, de todas las probabilidades para cada uno de las observaciones. Y aquí creo que tenemos que analizar esta función para que quede claro. Eh, recuerden, cada uno de los vectores X de nuestra base de datos fue generado usando la misma función de densidad, la cual está caracterizada por los parámetros teta. Ahora, em, así. Entonces, desde el punto de vista recuerden, eh, las P's aquí son probabilidades. Es decir, em, de que al evaluar esta función P en un valor, en un vector X, nos va a dar, lo que nos regresa esa función nos va a dar la probabilidad de ese vector, es decir, qué tan probable es que ese vector X ocurra. Entonces ahora, dado que todas las observaciones fueron independientes, dado que todos los X son independientes, em, cuando las probabilidades de diferentes eventos son probabilidades independientes, entonces
a la hora de calcular la probabilidad, la densidad de la función de densidad, o más bien la probabilidad conjunta de todo eso, ese es ese se puede construir simplemente a partir del producto de las probabilidades. Am, entonces, lo que esta función nos da, esta de acá en verde, em, eh, bueno, a ver eso, ¿no? Que dado que el parámetro teta está fijo, bueno, pues podemos calcular la probabilidad del vector, de cada uno de las variables x, de las observaciones x. Y de nuevo, dado que estas son independientes, entonces la probabilidad de cada uno de los eventos simplemente va a ser, eh, se pueden multiplicar y construir la probabilidad total. Ahora, esta función lo que nos dice es de que dada, dada, dada una función de densidad que está parametrizada por teta, em, dado que tenemos, ya escogimos de alguna manera nuestro parámetro teta, esta función de arriba, la que está en verde, nos da la probabilidad de haber creado esa base de datos. Es decir, que dado nuestros parámetros teta, ¿cuál es la probabilidad de que podamos obtener las observaciones contenidas en nuestra base de datos teta? Perdón, en nuestra base de datos D. A esta cantidad se le conoce como, o se puede leer más bien como el likelihood de los parámetros teta con respecto a los datos. Em, de nuevo, a ver, lo que nos dice esta función es simplemente la probabilidad de haber creado nuestra base de datos. Am, em, a ver, estos conceptos son un poquito, pueden ser un poquito confusos, pero pues les recomiendo que lean con cuidado el capítulo 3. De hecho es bastante ameno el capítulo 3. eh, explica bastante bien todos estos conceptos y pues van a tener que darle una leída para asentar estos conocimientos. Eh, pues bueno, de nuevo nuestra función esta, la densidad conjunta, eh, em, Am, a ver, algo que es crucial aquí es, bueno, de nuevo, ¿qué es lo que representa esta función, no? La función de densidad conjunta. Eh, digamos, nuestras observaciones ya las tenemos en la bolsa, ya están ahí en la mesa. Ahora queremos encontrar cuál sería nuestra función de probabilidad que nos genera esos datos, o la cual nos generó esos datos, que es esta probabilidad conjunta. Es decir, que es algo que ya ocurrió. Entonces, dado que es un evento que ya ocurrió, ya generamos esos datos, pues el hecho de haber generado esos datos fue fue eh, pues fueron generados, eh, digamos que fue el evento más probable dentro de un modelo. El hecho, el hecho de que ya los tengamos en la bolsa fue el evento más probable dentro de un conjunto de eventos. Y eso nos sugiere que pues el hecho de que haya sido el evento más probable, así como lo usábamos en, los, en, los, en las clases anteriores, eh, pues esto sugiere que de alguna manera podemos maximizar una función para obtener los parámetros. Y en particular, lo que nos interesa es maximizar esta probabilidad conjunta.
con respecto al valor teta o al conjunto de parámetros. Am, eh, de nuevo, la idea detrás de todo esto es que, dado que el conjunto de observaciones ya pasó, entonces eso sugiere que se maximizó alguna función. Y en particular, dado que vamos a usar nuestro modelo de probabilidad conjunta, pues lo que tenemos que maximizar es el likelihood de de los valores de teta dado los datos. Am, eh, digamos, en palabras más planas, pues simplemente lo que queremos es encontrar ese conjunto de parámetros teta tales que representan o eh, que pueden definir una función de densidad la cual nos pudiera de nuevo reproducir o generar los datos en el conjunto de. Ahora, em, la función de densidad conjunta, digamos que tenemos ups, aquí, ok, ya. Eh, digamos que tenemos un conjunto de observaciones X, ¿no? Todas esas bolitas rojas son las que son nuestras observaciones. Ahora, lo que queremos hacer así de manera un poco visual es encontrar esa función de distribución parametrizada con los valores con el parámetro teta. Aquí dice es una teta n. eh, Queremos ver la idea es construir esta función de densidad tal que pues nos pudiera generar nuestros puntitos rojos ahí, nuestras observaciones. Entonces, eh, digamos, así se veía en una de las tareas de que ustedes podían definir eh, una distribución gaussiana y a partir de ahí podían ustedes generar los datos distribuidos de manera normal. Pues lo mismo aquí, queremos ver, pero aquí es el proceso inverso. En lugar de primero definir nuestra función de densidad, y después generar los datos aleatorios que siguen esa densidad. Aquí es al revés, aquí ya tenemos los datos y aquí ya tenemos los valores de X y ahora queremos encontrar la densidad que los generó y primero asumimos que es una función gaussiana, entonces lo que queda determinar es dónde está centrada esa función gaussiana, tal que pues sea capaz de generar nuestras observaciones. Am, entonces, pues, digamos, podemos generar valores, digamos, aleatorios de ese valor teta y empezar como a ver cuál es la que se pudiera parecer más a, o la que, digamos, a simple vista pudiera eh, haber generado nuestros datos. Que, digamos, aquí, digamos, a ojo de buen cubero, pues uno diría que, pues, el parámetro teta 2 es el que más o menos pudiera haber eh, generado nuestros datos, nuestros puntitos rojos, pero pues quizás también puede haber sido eh, el teta 3, o sea, no necesariamente, dado que no tenemos tantos datos, no está bien definido, o sea, hay varias opciones que pudiéramos generar aquí. Pero esa es la idea. O sea, aquí lo que me interesa que les quede claro es de que, dado nuestros puntitos rojos, o sea, nuestras observaciones, queremos encontrar eh, el parámetro teta que mejor caracteriza nuestra función gaussiana en el sentido de que pudo haber generado esos puntos rojos. Ahora, digamos, si nos quedamos digamos que este valor teta asterisco
es el que nosotros creemos que generó nuestros datos. Pues ya con esto dices, bueno, pues sí, más o menos como que sí se ve que está por lo menos centrado la gaussiana y pues pareciera que es un buen candidato. Ahora, ¿cómo construimos nuestra función si se fijan, esta es una función la parte de arriba está graficado en el eje X. Entonces ahora podemos tomar esta P, esta que tenemos acá arriba, y luego eh, evaluamos esa función P para cada uno de los puntitos rojos. Entonces, ya que tenemos todos esos valores de esos puntitos rojos, esos van a ser valores numéricos, ¿no? Porque ya tenemos todo, básicamente. Tenemos el parámetro y tenemos el valor explícito de X. Entonces, esos van a ser números solamente. Eh, entonces, lo que hacemos es eh, multiplicar todos esos números juntos, que es la fórmula que está acá abajo, y esa nos va a dar la probabilidad conjunta. Es decir, la probabilidad eh, como función del parámetro teta de esa observación total, de haber observado todos y cada uno de esos puntos rojos al mismo tiempo. Am, entonces, si graficáramos la función la función de probabilidad conjunta que está acá abajo, como función de teta, lo que nos va a dar es esta función de aquí. eh, la cual recuerden que el producto de gaussianas también sigue siendo una gaussiana. Por eso es que si la función de arriba era esta azulita, es una gaussiana, pues al multiplicar pues un número m de gaussianas, pues de nuevo recuperamos otra gaussiana con diferentes características, claro está. Am, entonces, la idea aquí era eh, que vieran cómo es que se construye literalmente, o sea, bueno, aquí visualmente, esta función de probabilidad conjunta y cómo se puede ver. Ahora, dado que queremos maximizar eh, la probabilidad nuestra probabilidad condicional de, de dado un conjunto de parámetros teta, queremos encontrar o sea, queremos encontrar ese conjunto de parámetros teta tales que la probabilidad de generar nuestra base de datos que ya observamos sea máxima. Entonces, tenemos que encontrar maneras de maximizar esta función. Ahora, em, ah, ups, ya. Entonces, de lo que se trata aquí es, dada esta función que está acá abajo, pues queremos encontrar ese teta asterisco, el cual maximiza la probabilidad de haber generado o de generar nuestras observaciones. Ahora, olvidemos por un momento de nuestra probabilidad, función de probabilidad conjunta, y enfoquémonos en una función general, una función de teta general. Y lo que queremos es encontrar ese parámetro teta tal que maximice nuestra función f. Pues sabemos de cálculo diferencial que si f es diferenciable y, y además es cóncava, el máximo se puede encontrar calculando la derivada de nuestra función de f e igualándola a cero. Em, a ver, ahora, ¿y por qué sabemos que es exactamente por qué va a ser máximo y no un mínimo? Bueno, porque por lo que dice aquí arribita, que es cóncava, es decir, es como un bowl, pero boca abajo. Ahora, si la función que queremos maximizar es esta función de densidad conjunta,
pues lo primero que tenemos que ver es que sea cóncava. Y ¿alguien sabe, de hecho, sabe cuál es la definición de una función cóncava? O sea, ¿cómo, o más bien, la pregunta aquí es, ¿alguien me puede decir que si esta función que está aquí es cóncava? Sí, porque crece y luego decrece, ¿no? Am, bueno, digamos, creo que aquí tengo que ser más específico. No sé si tienes razón, pero eh, creo que tenemos que ir a la función de que, a la función am, explícita de que es una función cóncava. Em, digamos, una función cóncava, lo voy a leer de aquí, se define cuando dados dos puntos cualesquiera en la función, el segmento o la recta que une esos dos puntos siempre tiene que quedar por debajo de la curva. O sea, esa es la definición de una función cóncava. Entonces, si fijamos dos puntos en esta función, em, pues simplemente este es la recta que une los dos puntos y pues vemos que no, o sea, que para este caso en particular, la, 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 un segmento de esa curva queda por debajo de la recta, en lugar de que la recta siempre quede por debajo de la curva, pues hay un segmento, este en verdecito aquí, pues no cumple la definición de concavidad. Entonces, no podemos garantizar de que nuestra metodología de diferenciar, calcular la derivada igual a cero nos va a dar una solución. No podemos garantizar que vamos a encontrar ese máximo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, no sé si se acuerdan, pero se deberían de acordar que algunos de los trucos que usamos anteriormente, que eran para simplificar nuestros problemas a la hora de maximizar una función o de minimizar una función. Y pues, digamos que simplemente podemos aplicarle una transformación a esta función y en particular el logaritmo. Recuerden que el hecho de aplicar el logaritmo a una función no le cambia sus propiedades, dada que es una función monótonamente creciente. Entonces, si se fijan, después de aplicarle esta transformación a nuestra probabilidad condicional conjunta, em, pues ahora ya se ve muy diferente. Entonces repetimos lo mismo, pues evaluamos los mismos dos puntos de la función, y ahí sí vemos que el segmento que une cualquier dos puntos que están dentro de la recta, sí van a estar por debajo. O sea, la recta que une esos dos puntos sí va a estar completamente por debajo de nuestra curva. Em, entonces, eh, pues esto ya satisface la definición de concavidad, y lo cual ya nos garantiza que a la hora de calcular eh, la derivada, igualarla a cero, pues sí nos va a garantizar que vamos a encontrar un máximo de esta función. Am, ahora, pues ya, ¿no? Esta es una transformación que nos transforma, o sea, que nos convierte nuestra función gaussiana en una función que sí es cóncava y la cual nos va a simplificar el problema. Y a esta función se le llama log likelihood, es decir, simplemente como nuestra función likelihood transformada con una función logarítmica. Ahora, volviendo a nuestro método, pues ya podemos, ay, ¿qué pasó? Em, Podemos retomar eh, nuestra función
y pues podemos ver que la solución va a ser proporcional pues simplemente al log likelihood, eh, y de ahí pues podemos sustituir lo que es la definición de nuestra función de probabilidad conjunta. Y pues si nos acordamos de ups, si nos acordamos de las propiedades del logaritmo, pues el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Eh, y pues si se fijan, pues ahora ya se ve más simple nuestro problema. Ahora tenemos que hacer, el paso que sigue es, es encontrar, es simplificar aún más este problema, ¿no? Bueno, esto es lo que ya teníamos. Entonces ahora aplicamos esta metodología, la que mencionábamos antes, de que nuestro algoritmo para maximizar la función y encontrar el valor de teta va a ser pues calcular la derivada respecto de teta de esta función y luego igualarla a cero. Entonces, digamos, para cuestiones ilustrativas, vamos a suponer que tenemos una función gaussiana en una dimensión. Entonces, bueno, vamos aplicando el gradiente. Primero vamos a sustituir nuestra forma gaussiana. eh, y luego, pues primero de aquí lo que pasa es que pues es un producto de dos cosas, ¿no? Es el producto de la constante que normaliza la gaussiana por la función exponencial. Entonces, de nuevo, es la suma. Esto nos va a dar que al aplicar el logaritmo, pues esto va a ser la suma de de los logaritmos. Pero dado que el logaritmo y la función exponencial son funciones inversas, o más bien complementarias, este, am, lo que pasa es que pues, el logaritmo pues, anula la exponencial y nos quedamos solo con el término que está dentro de la exponencial. Ahora de aquí, lo que vemos es que la derivada, pues, o sea, distribuimos la derivada dentro de la suma y pues, digamos, este término, pues el primero no depende en absoluto de teta, entonces es un cero, y nos queda la derivada de este término que está acá, que pues simplemente es, es una derivada muy facilita que eh, pues nos da esto de acá, ¿no? Em, entonces, después de que obtenemos este resultado de aquí, pues si se fijan ya la derivada de todo este objeto es bastante simple. Entonces ahora lo que sigue pues, es igualarlo a cero y ver qué sale y despejar el valor de teta asterisco. Épale, me regreso. Ok, entonces pues ya tenemos esto, ¿no? Esto es lo que obtuvimos de nuestro algoritmo de búsqueda del valor de teta. Entonces, ahora simplificamos esto y pues simplemente lo que nos deja, si se fijan, esta teta de aquí no depende del parámetro k. Entonces, básicamente lo podemos sacar de la suma y nos va a quedar un 1 de aquí. Entonces, la suma pues, sobre m, pues nos va a dar efectivamente m. Em, pues, entonces, a la hora de despejar el valor de teta, pues simplemente lo que nos da es el valor de teta óptimo. Es decir, este valor de teta es el que mejor, es el parámetro que mejor, eh, bueno, para ver, primero que nada, este valor de teta es el que maximiza nuestra probabilidad conjunta. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que este valor de teta específicamente, al ponerlo dentro de nuestra función paramétrica, es la función, eso nos va a definir nuestra función que más probablemente generó nuestro conjunto de datos D.
Ahora, ¿qué es esto exactamente? ¿Alguien me puede decir qué es o sea, qué nos dice esta formulita en anaranjado? ¿O qué representa? ¿El promedio? Exacto, es el promedio. Eh, no, entonces lo que nos dice que recuerden que aquí estamos trabajando con una distribución exponencial donde teta es donde está centrada la gaussiana. Entonces lo que nos dice todo este análisis es que eh, ah, la función que mejor va a reproducir, o sea, la función de densidad que mejor va a reproducir nuestros datos eh, va a ser la que está centrada en el promedio de todas las observaciones. Es decir, agarramos nuestra gaussiana, la centramos en el promedio geométrico, en el centro geométrico o promedio de nuestros datos y esa va a ser la que mejor reproduce nuestras observaciones X, X que están en el conjunto D. Si se fijan, ahora, hasta aquí ya vimos el propósito de esta clase era encontrar ese tipo eh, pues presentar lo que es el método de maximum likelihood, que justamente es eso, es definir, seguir todos estos pasos, definir nuestra función de densidad conjunta, eh, hacerle la transformación a log likelihood para que sea cóncava, de ahí calcular su derivada, igualarla a cero y eso nos va a dar nuestro conjunto de parámetros que maximizan esa probabilidad o que mejor representan nuestras observaciones. Ahora, de hecho ya que ya solo quedan 10 minutos eh, y aquí la vamos a dejar. A ver, preguntas. Sé que puede ser todo un poquito como complicado todo eso porque es mucha información, pero digamos, una vez que ya tanto complementan las notas de la clase con la lectura del capítulo, va a quedar muy, muy claro y es una metodología bastante sencilla. Y sobre todo lo importante de aquí es que esta metodología de maximum likelihood es la que sienta las bases para las funciones de costo en otras metodologías de Machine Learning, como lo pueden ser la función de costo en redes neuronales o en otras metodologías, tales como los métodos de kernels. Ese cuadrado que veíamos después de usar el log likelihood es bastante interesante y vamos a ver más adelante que tiene muchas propiedades que son deseables dentro de las funciones de costo en Machine Learning. Hay una mano levantada por ahí. Sí, profesor, Sí, el hecho de que teta asterisco fuera el promedio y que, bueno, ese fue el argumento que maximizara nuestra función, justo fue a razón de que estamos asumiendo que la distribución es gaussiana, ¿no? exacto. ¿Cuáles son como algunos de los métodos para cuando la distribución no es gaussiana? Encontrar esa teta asterisco. Bueno, el método es el mismo, porque o sea, la única ventaja de que tuvimos aquí fue eh, que fue un método muy simple. O sea, digamos, todo se acomodó para que, o sea, nuestra función gaussiana, em, digamos, se anula, o sea, el hecho de aplicar el logaritmo, pues digamos que quita nuestra exponencial, entonces eso simplifica nuestro problema. Em, pero digamos, el método es el mismo, es siempre encontrar el máximo de una función. Digamos, eso es lo que de hecho, es el algoritmo per se, ¿no? Es como está aquí en rojo arriba. El algoritmo siempre va a ser el mismo. Ahora, ¿qué tan fácil va a ser el álgebra
en casos en que no usemos gaussianas, em, ahí es otro tema. O sea, quizá va a ser mucho más complicado o incluso no va a ser posible calcular analíticamente el valor de teta asterisco y lo que vamos a tener, lo que obtendríamos sería una función trascendente, por ejemplo, la cual solo podemos calcular de manera numérica. Eh, pero digamos, la metodología es el mismo, calcular derivadas, igualar a cero y tratar de obtener una forma analítica que podamos interpretar. Eh, a veces vamos a obtener, digamos, expresiones cerradas como la que tenemos aquí, pero en otras, pues vamos a tener vamos a obtener ecuaciones que sean, como dije, trascendentes, es decir, que no se puedan despejar, y lo que toca ahí es usar otras metodologías numéricas para encontrar ese valor específicamente. Pero digamos que en general el uso de gaussianas es bastante, es una apuesta bastante segura, dado que, digamos, nos respalda el teorema del límite central. En problemas prácticos siempre vas a usar muchas dimensiones y eso como que gaussianiza el problema. Y por lo que el hecho de usar funciones gaussianas, incluso aquí pudiera pues verse como una sobresimplificación del problema, pero de hecho no, o sea, sí está justificado y vamos a ver más adelante que pues no tenemos que irnos más allá de gaussianas. Ahora, aquí es porque el problema nos sugiere el uso de gaussianas. Pero hay, por ejemplo, hay otros problemas en los cuales, por ejemplo, clasificadores binarios, eh, otros tipos de clasificadores nos van a demandar otro tipo de distribuciones. Como les decía en el capítulo 2 del libro de Bishop, ahí se enfoca en explicar muchas distribuciones, no solo gaussianas, y ahí menciona para qué sirve cada una de ellas. Entonces, aquí el conocimiento, o sea, el hecho de que hayamos usado gaussianas fue una decisión de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué lo decidimos? Bueno, porque nuestro problema sugería que podíamos usar funciones gaussianas, pero va a haber otro tipo de problemas que nos van a decir, que van a sugerir que no son gaussianas, sino es una función binomial o es una función de Bernoulli. Entonces, ahí vamos a usar otras funciones paramétricas. Recuerden, el tema de esta clase fue el uso pues sí, introducir el uso de funciones paramétricas como posibles candidatos para nuestra función de likelihood. Es decir, lo que tratamos de hacer era aproximar nuestra función de likelihood usando una función paramétrica. De nuevo, es una decisión digamos, el usuario tiene que hacer. Y en este caso, pues nos da esta función, nos da una solución pues bastante simple. Y si se fijan aquí, no pusimos la covarianza en nuestra función gaussiana. Y esto fue pues con la intención de simplificar, de solo tener que caracterizar uno de los parámetros y no más de uno. Pero en la tarea va a venir un ejercicio donde tienen que hacer todo este mismo proceso, pero además la gaussiana va a estar en muchas dimensiones y pues va a tener nuestra matriz de sigma de covarianza también.